Hemos nacido aquí y sentimos en nuestras venas el violento y magnífico impulso de la tierra. Ahora vamos a hablar de la obra La Serpiente de Oro de Ciro Alegría. Es una de las primeras obras indigenistas. Es una obra que me ha mantenido muy atenta de inicio a fin, porque realmente nos muestra la selva peruana, incluso cómo nos describe, nos hace reír, con las anécdotas, con las historias de Don Matías, incluso el baile que hubo cuando asistían a las fiestas, la fiesta que existieron de la comadre don Poli, de la señora de Dorotea. Entonces, esas historias hacen que la obra eh, sean llamativas, sean envolventes para cada lector. Bueno, sin dar más preámbulo, acá esta historia nos comienza describiendo sobre por dónde pasa el río Marañón. Incluso dice, que aquí en la historia, esta novela nos empieza describiendo que los que nos están contando son los cholos de Calemar. Bueno, esos cholos viven en Calemar. Nos empieza describiendo también que son balseros, que ellos incluso se peleaban por los palos, y que esos palos los tenían que comprar en Chicún, porque eran como que muy escasos, y incluso se peleaban por eso. Hasta hoy mataron a un hombre por el palo. Pero dice, comienza así, dice: por donde el Marañón rompe las cordilleras en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de espuma acosado. Con ella en torno no es cosa de estar al descuido. ¿Por qué menciona ahí? Porque era como que muy violenta. Incluso aquí hay personajes que mueren, como el Roge, que es Rogelio, hijo de Don Matías. Bueno, aquí nos empieza a contar primero nos empiezan a escribir sobre el río, se menciona el río Marañón, la selva peruana, también que era color ocre mencionaba el ocre de los mundos, que el río es como el ocre de los mundos. También nos mencionaba una frase que me gustó mucho. Ahí mencionaban también que los balseros, que los que iban, los que ayudaban a pasar a los forasteros, a las personas que siempre venían, pues, ¿no? También incluso acá hay en la página 5 nos describe así. Dice, el río Marañón, déjame pasar, eres duro y fuerte, no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar, tú tienes tus aguas, yo mi corazón. Ese justamente lo menciona casi en la parte final. En la última página también lo menciona, como para dar hincapié de esta obra. Y también como que el nombre La Serpiente de Oro nos pone a pensar y nos da la idea de por qué la serpiente. Yo escuché La Serpiente de Oro y me imaginé muchas cosas. Pero bueno, aquí ya luego, más adelante, se va a dar indicar que por qué esta alusión, ese nombre. Luego de que nos va contando, nos va describiendo sobre el río y todo eso, sobre los balseros. También nos está mencionando, dice, pero la vida siempre triunfa, el hombre y mencionaba, siempre comparaban incluso que el hombre era igual que el río, que era profundo por su revedez, pero también aquí Lucinda, también hay un personaje, Lucinda, la esposa de la mujer de Arturo, también menciona algo así, que ella como que le llamó la atención a Arturo, le llamó la atención a Arturo por su manera de cómo su forma, por decirlo así, bueno, él hablaba mucho del río Marañón y él lo conocía. Entonces, que ella, como él dominaba, era como que ella lo comparaba. Luego de ese inicio, que incluso mataban por los palos, porque había el cholo Pablo, que mató a Martín solamente porque él simplemente lo cortó cuando él se halló ausente. Entonces, solo por eso
lo mató, ¿no? Porque se sabe que es algo escaso, ¿no? Pero también ahí nos menciona que Martín, bueno, dice, Martín es difunto de hace 4 años. Y justamente porque él se va a decir, a preguntarle, ¿no? Que quién había cortado, ¿no? Quién había cortado ese palo y Martín, como ahí menciona, como mosca muerta, le dice, ¿no? Lo han cortado, así como hay bien palabras, términos como de la época, ¿no? Incluso como para darlo más, como para contextualizarlo ya aparte de la época, con el contexto. Y decía, lo han cortado y justamente como que el Choro Pablo se ajustó la faja y como para pelear, ¿no? Y le dice, claro que lo han cortado, no ha de ser solito, no ha de ir solito, decía. Y el Martín mascando su coca, como ahí siempre mencionaban justo la coca, por la selva. Dice, no mencionaba moscando su coca como si tal cosa. Estoy por creer que Pablo se huyó solito. Entonces el Pablo no pudo más. Como ya no pudo más, porque era como que el tanto de su cinismo de Martín, sacó su cuchillo y lo mató. Y por eso ahí nos da contando esa historia. Luego también nos menciona, acá prácticamente es como que los cholos de Calemar nos están contando una serie de anécdotas. Para mí, yo en mi perspectiva de lo que lo estoy leyendo lo veo de esa forma. Ellos nos van contando las historias de los diferentes personajes. Justamente a fines de marzo, llegó un hombre blanco, de buen porte, que se llamaba Osvaldo. Se llamaba Osvaldo Martínez de Calderón. Este hombre era de Lima, era ingeniero y él venía prácticamente a crear una empresa para explotar todas las riquezas de ese lugar que había. Entonces, eso es lo que le llamaron. A las finales no logró hacerlo nada porque murió por una mordedura de una serpiente. Entonces, bueno, él nos empieza a contar sobre él, que él se había hospedado en la casa de Don Matías. Se había hospedado ahí, incluso claro, Don Matías tenía, ahí es donde nos va contando un poco más sobre Don Matías. Don Matías tenía 2 hijos, uno era el Roge, que era Rogelio, que justamente él no estaba casado. Luego su otro hijo, que era Arturo. Arturo tuvo su hijo, que se llamaba Adán, con, con la mujer que ya se había mencionado anteriormente, Lucinda. Y justamente ahí nos mencionaba cuando cocinaba Doña Melcha. Doña Melcha era su mujer de Don Matías. Dice, él y Doña Melcha han envenenado muchas arrugas en la cara. Se atribuye a su manera de escribirlo. También cuando ella tenía como un hoyón y cocinaba. Y ahí nos empiezan a escribir demasiadas cosas. Incluso ahí cuando mencionaban el Arturo, que ya es mayor, y así lo demuestran las renegridas cerdas que se erizan sobre su labio a modo bigote. Y ahí también lo menciona sobre la cara del Roge. Hay una pelusa de melocotón verde, entre la cual una barba surge solitaria como managüey de pampa. Él se mencionaba que tenía como un color medio rojizo. Y ahí dice un forastero de tan lejos. Y es donde ellos mencionaban dónde quedara esa tal Lima, ¿no? Porque ellos prácticamente no conocían. Y justamente ahí también si nos podemos percatar, bueno, se quedó Matías, hablaba mucho, era muy parlanchín. Hablaba sus anécdotas y creo que casi no dejaba que el forastero, que Osvaldo, el señor Osvaldo, hable. Incluso cuando se encuentra con Don Juan, le empieza a decir que los cholos de Calemar son de hablar mucho y son de contar sus historias y dejan de lado pues luego nos mencionan cuando era una noche. Es un día que cuando se juntó la quebrada había gente que decían que le llevaran comida, incluso que pagaban mucha plata. Le dieron como 30 al Rogelio. ¿Por qué? Porque nadie le quería llevar comida y ese se atrevió, incluso le llevó yucas. El Roge hizo quipe con yucas cocinadas y plátanos. Y se le llevó, incluso sus papás pensaban que ya no iban a volver porque el río estaba muy, muy fuerte. Por eso nadie se atrevía.
luego ya de eso nos empiezan a describir un poco ya sobre Arturo, la historia de Arturo y Lucinda, que no todo había sido color de rosa. ¿Por qué? Porque prácticamente primero nos relata, ¿no? Nos describe cómo se conocieron. Ya, justamente que luego ya nos va contando la historia de la Lucinda, así como la menciona, la Lucinda y Arturo Romero. Esa historia que prácticamente no había sido todo color de rosa, que todo habían pasado por muchas cosas. Primero ahí nos empieza, como que da un giro, ¿no? De lo que nos están, es como un flashback. ¿Por qué? Porque nos empieza ahí a contar sobre su historia. Cuando ahí nos mencionan que Lucinda era una muchachita muy guapa, de ojos verdes. Incluso cuando mencionan que ella, bueno, daban a entender que su mamá, la señora Dorotea, era ojo alegre, porque justamente, porque justamente dice que una vez cuando, llegó un gringo minero, como se decía, la señora Dorotea tenía una mala fama como ojo alegre. Entonces, aparte de eso, Lucinda nunca lo llamó a su padre, por decirlo así, a su esposo de doña Dorotea, Taita. Entonces, como que ahí ya habían los rumores, más que es por sus ojos asatados, blanquita, bonita, hermosa, pues daban como que ese no iba a ser su papá. Bueno, luego, cuando habían, ellos se quedaron en la puerta. Luego hay una puerta donde ya nos empieza a escribir cuando se iban a ir a la fiesta. Y Lucinda le dice pues que su mamá no le iba a dejar, o sea, no le iba a dar permiso, pues. Entonces Arturo le dice que yo le hablo, o sea, le dice, va, yo le hablo. Y ya, que doña Dorotea asiente al fin. Y recomienda mucho y bueno, él recomienda que vayan a la casa a su comadre, la comadre Pule, o Pole, que no se hagan, pero que no se hagan muy tarde. Bueno, pero van llevando a su pequeña hermana de Lucinda, lo llevan y todo eso ya. A partir de que lo llevan, se van a la fiesta, comienzan a bailar, coqueteo por aquí, coqueteo por allá, y justamente se empiezan a acercar. Y justamente con la canción, todo colorido, todo hermoso, ¿ya? Estaba una parte cuando ellos estaban bailando, y justamente como que ya se iban, ya se iban relacionando, conociendo un poco más. El Arturo pues no le dijo que se casaban, mañana nos casamos, o sea, como que dando entregar ya su compromiso. Como que antes era muy distinto a la actualidad. su amorío, cómo era, ¿no? Cómo se relacionaban, entonces, porque incluso cuando ya, bueno, cuando tuvieron, cuando él dijo eso, que bueno, llegaron dos, ahí en ese momento llegan, incluso la misma felicidad de Arturo, porque se iba a casar, pues, con la Lucinda, estaba ahí con el cañazo, con la chicha, era así todo, así bailando. Él estaba feliz, ya, o sea, no cabía su felicidad. Incluso Lucinda como que se cuestionaba, se preguntaba, no, es querer, ¿no? Es tener, sentir ese amor. Y era como que nunca había sentido eso. Entonces, luego también él le cuenta la historia del río y todo eso, y ella como que tenía esa añoranza de conocerlo. Luego también cuando llegan habían dos guardias, y cuando le preguntan, más que todo era para llamar la atención, o por decirlo así, de Lucinda. Le piden su tarjeta militar, y le pregunta, ¿no? Sí, o sea, su tarjeta, libreta militar, y le dice y le dicen de dónde era, pues, y pues de aquí, bueno. Le respondió con toda insolencia, y eso se enojaron, pero al final le sacó como un papelito doblado así, lo sacó, y ya, bueno, ya lo dejaron en paso. Luego ellos estaban bailando, incluso le dijo que era, le dice a Arturo que era guapo, ¿no? Que era muy linda, y ella dice, yo soy muy mentirosillo. Luego, cuando bailan con Lucinda, es un guardia se acerca y le dice que quería bailar con su pareja, y como que ella va a ser mi mujer, o sea, quedándose, que dejar en paz, pero igual la tomó, empezaron a bailar, pero todo el mundo que los miraba se empezaron a reír. ¿Por qué? Porque se empezaron a reír porque el hombre, ese guardia, no sabía bailar.
Y luego comenzaron la pelea, ya. Todo porque ya se empezaron. Todo, empezó un revuelo. Todos peleaban. Pero justamente el Arturo los golpeó, los dos guardianes los golpeó. Al final tuvieron que salir huyendo. También se metió Rogelio, su hermano, el Roge. Se fueron, luego tuvieron que. Bueno, y fueron a ver a los niños de Dorotea. Pero ahí no está Lucinda, ella está escondida. Se fueron. Le dijo, ellos le agradecieron por la posada y todo eso, y luego cuando se dio cuenta que estaba subiendo Lucinda a uno de los jinetes, de unos jinetes, le empieza a gritar, la señora Dorotea, empieza a gritar, porque claro, fueron a dejar a su hermano, empezó a gritar, Lucinda, Lucinda, y la Lucinda, como que sentía como que o sea, como que estaba ya dudando, con culpa, ¿no? De qué sería, de por qué, qué pasa, mi mamá, mi hermanito, o sea, ella justamente empezó a llorar y le dijeron, ¿estás llorando? Y digo, como que no, siento que se ríe, ¿no? O sea, eran cosas que ya innecesarias. Y yo, bueno, pues así, luego de, qué sé yo, se van, llegan a Calemar. Y ya, pues cuando llegan a su casa, ya, pero antes de que lleguen, pasan, era una quebrada, y dice, no, ese es el río Marañón, y ella decía que no. Luego cuando pasaron el río Marañón, ella quedó, claro, apenada, pero sin decir nada, quedaba como que sorprendida, estaba como que sorprendida, ¿no? Todo, del río, sobre todo el río, porque ella tenía como su imaginación de lo que le hablaba, y incluso cuando empezó a remar, ¿no? Arturo, ella quedó sorprendida, ella quedó, así como que nada, como dijo, ese es mi hombre. Y justamente ahí, antes de eso, es como Lucinda le comparaba a Arturo con el río, ¿no? Porque lo dominaba y todo eso, y eso a ella le sorprendía. Luego también, luego es como que hay, como son historias, nos van contando, como que, no es que te pierdas, sino como que tienes que estar muy atenta para no confundirte. Luego ya de eso nos mencionan, porque cuando llegan, ¿no? Ellos, su mamá, la doña Mecha, le dice que cuando llegan con ella, ¿no? Con ella, ella está en un fongo, haciendo un fongo y algo así. La señora la dice que que la Lucinda iba a ser como su hija. Mi hija, y se acercó a su pecho. Cuando don Osvaldo se encuentra con don Juan Plaza, bueno, lo lleva a su casa, y bueno, justamente ahí entra un pongo, y ya bueno, prácticamente porque ahí está su jinete y todo eso. Le empiezan a contar, todo se volvió más ameno, más tranquilo, las conversaciones, lo que hablaban. Y justamente él decía, ¿no? Decía, igual que a mí, dice, créanme que es un placer para mí, esta soledad lo son tanto que el encuentro con un ser civilizado, por raro me hace el efecto de una revelación. Y él, bueno, él decía, sí, mi señor don Osvaldo, sí, mi señor. Dice, y justamente Osvaldo lo que dijo, esos chulos de Calemar son atentos, pero no hablan más sino de los suyos. Luego, no, cuando se reanudó la charla, la conversación, porque antes de eso, cuando entró el pongo, le dijo, don Juan Plaza, le dijo de que se vaya, que le dio una orden, que se vaya hasta donde estaba el Santos, para que venga mañana a ponerse al día. A los órdenes, ¿no? Entonces, se fue, le hizo caso, pero luego, el ingeniero, Osvaldo, le dice que la ciencia dominaba todo. Justamente luego, le empieza a contar don Juan que habían muerto, que siempre muere gente aquí. O sea, dando a entender los que fueron más allá, porque él le dice que él quería examinar, que quería hacer una, incluso más adelante, luego más atrás, casi ya para el final, empiezan a contar que él quería hacer un lavadero, por decirlo, de oro, crear su empresa y todo eso, y ahí él les cuenta que
que los que fueron más allá, los que arriesgaron, murieron. Y justamente Osvaldo alarmado, no sé, como que dice, murieron, y le dice, sí, mira, sí, murieron, sí es cierto. Y le cuenta la historia de Alejandro, del peruano Alejandro Lescano, educado en los Estados Unidos, que justamente le habían prometido beneficios y todo eso, pero al final de cuentas murió. Todo justamente que lo que mataban, y empezó a contar también que mataban mujeres, a hombres, porque eran arrastrados, ¿no? Así habrían como que arrasados, por decirlo así. Pero bueno, eso era como prácticamente él era como se alarmaba, pero hay desde la charla que había, Don Juan Plaza, menciona, le da como esa idea de que él la ve oro, la ve dinero, porque ahí le dicen, ¿no? Que incluso Don Osvaldo decía que su idea, su empresa iba a revolucionar todo, incluso hasta las costumbres, porque ahí decía, la empresa que traigo por aquí variarán hasta las costumbres. Otra cosa que revienten es que coqueen. Dice que fumen, pero que no coqueen, porque ellos se meten mucha coca. Dice, esa rama los tienen botados y adormecidos. Creo que es buena parte de la sociología indígena y mestiza que se debe a ella, porque años tras años vivieron viéndolo así, pues, y eso es lo que él trataba de justificarlo. Y ahí es justamente ahí cuando el don Juan le dice que por qué no lava oro, porque ahí es como que hay muchas riquezas no tiradas, porque dice eso es que era como un emporio de riqueza. Y bueno, desde ahí viene esa idea de lavar oro. Dice, dice que era metal tirado y que él era viejo. Dice, yo soy viejo, en lo contrario estaría por allí lavando por el clima. Y dice que justamente él, lo que le recomendó fue el río Marañón. Y justamente ahí por el nombre la serpiente. Nos cuentan a la historia con justamente la muerte del Rojo, porque justamente ya bueno se queda la Lucinda, justamente Lucinda tiene un hijo, con todo su amor, con el Arturo, que se llama Dan. Pero antes de eso, cuando ellos se van al Chicún a traer balsas, el Roge, pues se va con el Roge y el Arturo, ¿no? Se van los dos. Ellos se la pasaban muy feliz, cuando llegaron, ellos muy felices, como que mucha jarana, todo eso, ¿no? Pero porque justamente cuando ellos estaban, prácticamente era como que el cañazo, porque ellos estaban viendo cañazos, había desbordado todo en ellos. ¿Por qué? Porque incluso decían, ¿no? Si les parecieron a estos cristianos que todo el cañazo del valle se había destinado para ellos, porque ellos, ¿no? Y ellos justamente se hospedaron en la casa de Venancio Landauro. Entonces, ahí ellos estaban así como que pero ellos se tenían que ir. Cuando ellos estaban yendo, justamente el Rojo se vendó como un poema diciendo: Balsero Calemarino, forastero en tierra ajena, pobrecito forastero, poncho al hombre sin sombrero. Ay, me dio risa. Ya luego cuando ellos estaban yendo, en realidad, el Arturo todavía no se quería, o sea, él quería ir dormir, pero con la balsa y todo eso, dormir, pero todavía no irse a su casa. ¿Por qué? Porque el río estaba fuerte. Pero su hermano terco, el Roge, no, dale, que como haciéndolo dudar, ¿no? De su capacidad, balsero. Entonces, estaba friegue, porque le dijo que no, o sea, hay que dormir, no hay que, o sea, no hay que. Ellos llevaban comida, ¿no? Ellos tenían el cañazo, llevaban plátanos, llevaban sus ponchos, todo en esa balsa. Pero que justamente esa balsa que les había costado algo de 25 soles. Era como 15 palos, un palo grueso. Pero era como que él, o sea, luego se reprochaba, ¿no? Porque él decía que era su culpa. Bueno, cuando ellos se estaban yendo, entonces el río estaba fuerte, ellos no podían pasar, porque incluso era como que los jalaba mal. Entonces, él intentaba, Arturo intentaba, se tiraba incluso de la balsa y decía, y se sentía culpable, era mi culpa, incluso se terminó el cañazo, se terminó la comida. Porque al final bueno, ya tanto que se está tomando
Cañazo ya estaba borrachazo. Él decía que se te quería. Él se tiraba, que se iba a Shikun a encontrar a Ali para que los ayudara, ¿no? Pero al final el otro le dice que no lo haga, que no, que la corriente lo va a llevar, ¿no? Y ver el otro, el Rogelio, terco, ay, me daba cuero porque era terco, de verdad. Al final se tira, él trata, ¿no? De nadar, o sea, él trataba de porque él quería, incluso cuando llega, cuando llegó, le dice que en el centro, ¿no? O sea, que él le dijo cuando estaba, ya en el agua, en el río, y el hermano le trata de decir, ¿no? Que se ponga en el centro, para que él pueda jalarlo. Y bueno, las finales, el, el Rogelio muere, si nos ponemos a pensar, porque es que él no se quería ir porque eran las 4 de la tarde y el sol estaba oculto, era como que una mala señal. Y ese ya sabía porque ya conoce, ¿no? El Arturo ya conoce, pero el otro terco, ay, terco, de verdad, terco como la mula. Por terco se murió. De verdad que me dio pena. Pero bueno, en realidad se quería ir más para ver a la Florinda, ¿no? Pero para que luego se quede con el otro Juan Julio Vizca. Bueno, a los finales se fue y todo eso. Llegaron, más porque se quería ir a verla a ella. Se sabía que el río estaba peligroso, pero aún así, cuando él se metió, o sea, se quedaron como estancados. Cuando a los finales se tiró, él decía como que el otro ya había perdido todas sus energías, ¿no? Arturo, a las finales, no sé pues cómo se desmayara. Bueno, luego lo va remando, bueno, va tratando, ¿no? Con la balsa, va tratando de llegar hasta Calemar. Y justamente cuando llega, sucede que él decía, ¿no? Incluso cuando contó a sus papás, con todo, después no se levantó, de que alguien le decía, ¿no? Que sálvate, ¿no? Y como con esa desesperación, como algo como que antes de eso, también su padre, don Matías, estaba de mal humor porque no sabía nada de sus hijos, pues, ¿verdad? Él sí tenía esa corazonada. Cuando llega, Arturo, con los ojos todos turbios, ¿no? Cuando llega lo ven, ¿no? Empiezan a gritar, justamente el Cholo, Calemar le dice, ¿no? A don Matías, el Arturo, ¿no? Luego cuando él llega, lo ven, ¿no? Y prácticamente cae rendido, ¿no? Porque quieras o no, todo lo que había pasado había sido muy, muy traumático. Bueno, llega el Arturo en la balsa con los ojos turbios, cae y bueno, cuando cae luego, pasaron días que él había tenido fiebre, estaba mal. Incluso Lucinda cuando él llegó estaba pasmada, no sabía nada, no sabía ni qué hacer, cómo reaccionar. Luego ya cuando se levantó, se reconfortó, él empezó a contar la historia de lo que sucedió, que bueno, el rojo había muerto, que el río se lo había llevado. También contó que él le había rezado, ¿no? A la Virgen del Socorro. Y luego ya la historia, como dice, la historia se sabe. Continúa, ya la conocen. Luego también nos empieza a contar sobre Don Osvaldo. Don Osvaldo prácticamente había imaginado todo cuando le contó a Don Matías, ¿no? Que iba a ser su empresa, que esa empresa se iba prácticamente enfocar, ¿no? En lavar oro. Pero lo que no sabían es que ese día lo iba a morder lo iba a morder una víbora. Y esto es lo choro, ¿no? Como que queriendo salvar o no cortar todo eso. Pero al final es como lo mordió en el cuello y justamente su cuerpo se volvió negro. Él lo describía, ¿no? Es como que ya no pudieron hacer nada y todos sus planes, todas esas ideas que él tenía se quedaron en la nada. Y justamente, ¿no? Le preguntó, ¿no? Cómo se iba a llamar y él le dice que la serpiente de oro. Que le dice dice, ¿qué le parece? Dice, oh, si la banda como Dios nos ayuda, juntamos oro como cuando queramos. No solo en la playa, sino en esas chacras. Por toitas partes hay.
Y justamente le dice, no se puede formar una empresa para explotarlo en regla. Una compañía que se llamaría, por ejemplo, ¿no? La serpiente de oro, la serpiente de oro. Decía, ¿qué les parece? Y él decía, está bueno, ¿no? Está bueno, decía, está bueno, don Oswald. El ingeniero explica, dice, la serpiente de oro, porque el río visto desde arriba, desde el cero campana, pongamos por caso, parece una gran serpiente, y como es tan rico, el nombre resulta apropiado y sugestivo, ¿verdad? La serpiente de oro. Y luego justamente don Matías les responde, dice, está muy bueno, don Oshba. Siento que los cristianos sepan el trabajo en grande. La serpiente de oro, repite el ingeniero, la serpiente de oro, él se mataba con la serpiente de oro. Y luego cuando ya había contado sobre la picadura, cuando le picó la picadura, el cholo Pablo intentó, ¿no? Lo coge y trata de hacer 2 cortes, como haciendo las señales de la cruz, pero bueno, prácticamente ya no se puso a hacer nada porque justamente don Osvaldo se dio cuenta cuando los pies se le adormecieron. Y dice, no responden con el color de la vida a sus peñiscos, dice, es bien estúpido, y justamente ahí es donde él se cuestiona, ¿no? Es bien estúpido esto de venir a terminar así, ignorado y solo, dice, en un mundo tan miserable y viejo, ¿sabes? Y ya bueno, ya se apagan los ojos vencidos, y murió, bueno, sí, murió. Y luego dice, el Julián y el Pablo lo hicieron llegar a Calamar sobre un armazón de varas cubierto con ramas. El cuerpo se le había puesto, y justamente ahí donde mencioné, el cuerpo se le había puesto negro, y otro día después de la noche lo enterraron, y como la serpiente de oro, por eso se quedó así. Luego, se sabe, ¿no? Florinda era la mujer que el Roge amaba. Acá se sabe que ella, cuando, bueno, sentía pena, incluso cuando se enteró, ¿no? Quedó como que, muy acongojada. Ella cuando se iba a lavar su ropa, se desnuda, incluso hay una parte una escena donde se desnuda, un capítulo donde ella se desnuda, y el Lucas Vilca la queda mirando, así pero como que escondida, ¿no? Queda mirando y como que nada, porque está enamorado de ella, ¿no? Incluso le dice que la quiere mucho, dice que te quiero mucho, ¿no? Pero antes de eso le pregunta sobre el Roge, ¿no? Pues ella murió. Aunque claramente Florinda estuvo muy triste por mucho tiempo. Luego Lucas Vilca estaba enamorado de ella. Y justamente había una noche que él la quería como que raptar. No, o sea, ella le decía no, porque justamente él mencionaba que Lucas Vilca mencionaba que la coca hizo tenerla a ella. Porque dice, una noche quiero ir hacia alguien. Es hacia la Florinda. Y luego decía, ¿no? Que dirían que Lucas Vilca estaba loco, estuvo loco, pero no importa, la coca me amarga. Voy, coca, mátame o dame la guía. Pero cuando tenía la coca y veía a Florinda, era como que la coca estaba dulce, era algo irónico, ¿no? Y se dice, la coca se puso dulce para hacerme ver a la Florinda y el río me la quitó. Pero ya luego, cuando su padre lo manda ir a pedir, bueno, un ají, entonces ella dice, sí, cómo no, y justamente le decía, si tú me quisieras, ¿no? Y ahí menciona el Roge, le dijo, ¿te acuerdas todavía del Roge? Acabo, pero ya murió. El ají amarilla, dice la amarilla en la boca del costal. Ven pues, recibe. Ella se milca con la extensa falda de percal, dejando ver las pantorrillas pulidas. Yo de verdad te quiero mucho. Si has de mentir usted, don Lucha. Justamente decirle don Lucha, él como que, así que, ay, ¿por qué me dice don Lucha, no? Y ella le decía, porque obviamente don Lucha decía, se entrega con los ojos y la sonrisa, se me hace, y ella da a entender, bueno, le dice, ¿no? Se me hace más bonito y tierno, más bonito que decirle don Lucha. Y ya bueno, luego ella decía, bueno, si me quisieras, y ya bueno, ahí da a entrever como si tuvieran tenido y luego se van con el ají, y se va a conversar con su padre, con el taita de la Florinda, y al final luego se casan, porque dice, fue con el ají una tarde, después de hablar con don Pancho, volvimos juntos a mi choza.
así como la Florinda ha llegado a ser mi mujer. Y donde dice, menciona Lucas Vilca, la coca me la dio. Bueno, aquí se sabe, ahí mencionaba que el agua, el río nunca estaba quieto, que siempre estaba, que iba, que el va, viene, el sí o no, y bueno, nos comenta, ¿no? Describiendo, ¿no? Y nos mencionaba ahí como don Matías decía, como mencionaba don Osha, aquel miraba de otra la de otra. Por este río es mismo una serpiente de oro, bueno, la serpiente de oro. Él siempre, o sea, como que aún así lo acordaba y por eso se quedó el río Marañón con la serpiente de oro. Bueno, ahí también nos menciona, nos dan a entender que esa tradición sobre los balseros iba a quedar perenne por los hijos. Incluso por el Adán ahí mencionaron, ¿no?, que iba a seguir los mismos pasos que su padre y que don Matías ya estaba muy viejo y que en cualquier momento iba a morir. Y justamente aquí donde nos describe, dice, y relato la historia que nosotros no olvidaremos jamás y que diremos a nuestros hijos con el encargo de que la repitan a los suyos y así continúe transmitiéndose y nunca se pierda. Ahí fue, por eso yo doy a entender que es una anécdota que se iba a ir contando y en como decirlo en generación en generación en generación. Y ya bueno, luego también, al último, ya en capítulos finales nos describe que han pasado como 5 inviernos, porque justamente ahí nos dicen, ¿no?, que el que hace y no cuenta es nuestro Marañón, porque dice, las aguas estaban más lodosas que nunca, prietas el color de la noche, y justamente ahí nos dicen que junto al río la vida es como él, siempre la misma y siempre distinta, y siempre lodosa, y siempre peligrosa, porque todos morían. Y justamente como para acontecer y citar nuevamente ese pequeño poema que decía, ¿no? Además del Rojo y don Osvaldo han muerto muchos. Durante la fiesta entre copa y copa, la danza se reza por ellos. Y si en la noche, en la lucha con el río, la vida es el peligro y la muerte nos duele en la medida justa. Es así como se terminó con la serpiente de oro, que prácticamente no cualquiera se salva del río Marañón, no cualquiera, porque había muchas muertes, una de ellas fue, bueno, del río, que prácticamente yo creo que fue un poco, irresponsable por parte del Roge, porque su hermano le dijo que no lo crucen, y él a pesar de eso cruzó, le llegó, pero bueno, pues, luego también está cuando nos habla de Osvaldo, de don Oshpa, sobre su empresa que quería hacer de la serpiente de oro. Que bueno, el lavado de oro. ¿Y para qué? Para que una serpiente dorada lo muerda. No decía, o sea, aunque había creado mucha historia, ¿no? Pero bueno, tantas historias. Bueno, al final esta es una historia que nos deja muchas reflexiones, una historia que nos invita a darnos cuenta que nuestras tradiciones, nuestras costumbres van a seguir perennes frente a muchas diversas situaciones, porque incluso esta ahora la serpiente de oro es algo aparte del indigenismo peruano, una historia muy bonita que yo sí recomiendo que lean.